Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la presentación y también muchísimas gracias por la invitación de la Escuela Nacional de Folclore en este congreso que están realizando. Les deseo todo el éxito posible que al parecer lo van a tener. Yo paso inmediatamente a mm, comentarles mi propuesta de trabajo, mi exposición hoy recortada el día de hoy. Es un trabajo que vengo realizando hace algunos años para sustentación de mi tesis de doctoral en la Universidad de San Marcos, que es sobre antropología de la música. Entonces, esta es una mirada que lleva interdisciplinaria, ¿no? Tiene una mirada arqueológica, etnomusicológica, también etnohistórica y por supuesto antropológica, ¿no? Etnográfica. Sí, ¿alguien quería participar? Bueno. Entonces, bueno, lo he titulado así rápidamente, Continuidad de la música ancestral andina en el sur, tomando el caso de estos dos, en realidad tres principales grupos, lo que son los chunchos de Huanta, son llamados así popularmente, los ayarachis de Chumbivilcas, en el caso de Cusco, y haré una referencia a los nazcas, ¿no? Que es un grupo étnico, una sociedad que ya no existe, que existió y que fue muy principal para el desarrollo de la civilización andina. Bueno, he tomado mi punto de partida a las 9:40, por favor, para tenerlo en cuenta, porque hemos empezado 10 minutos después de lo pensado, ¿no? A ver, entonces te voy a compartir la pantalla, a pesar que yo soy mejor conversando. Sin embargo, en estos tiempos hay que ajustarnos a lo que también llama la atención, ¿no? Y mejora un poco el entendimiento también. Bueno, este es el título que le he colocado a esta exposición. Y yo soy sociólogo de formación y antropólogo de posgrado en la Universidad de San Marcos siempre, ¿no? Y bueno, por estos años estoy dirigiendo el Centro Universitario de Folclor de San Marcos. No es escuela, es Centro Universitario de Folclor. Tiene una escuela, eso sí. Bueno, en primer lugar, como un antecedente, quiero no solo presentarles este tema para aquellos, sobre todo que son del extranjero o que no están muy involucrados en el tema, porque son muy conocidos los sicuris. Y la palabra sicuris viene de la palabra sicu, una palabra al parecer de origen aymara. Esto todavía no está totalmente demostrado. Hay quienes sostienen que es Puquina, que es una sociedad pre-aymara que estuvo antes de los aymaras en el altiplano, muy potente, muy grande. Me estoy refiriendo a los tiahuanacos o a la sociedad tiahuanaco, que en realidad, dice Valdemar Espinosa, debe llamarse la sociedad o el imperio Puquina, porque tuvo gran poderío en todo este sector del que hoy día conocemos como el altiplano. Y es definitivamente ya sabido que este tipo de expresiones con las flautas de pan ya existían antes de la floración, digamos, de los aymaras. Estos son los sicuris altiplánicos que hoy en día existen. Vamos a escuchar porque me interesa un poco también la parte, como le decía, etnomusicológica, ¿no? Entonces necesitamos un poco de oído musical para ver para tratar de comprender un poco más en su totalidad lo que voy a exponer.
Esta escena es muy significativa. Estamos con el conjunto de zampoñas de San Marcos en la fiesta de la Candelaria en Puno, una fiesta conocida, por supuesto. Y esto ya es muy importante porque estamos hablando de un grupo limeño de nacimiento urbano, de jóvenes que no son puneños para nada, que sin embargo ahora se interrelacionan con la fiesta de Puno, tienen una formación propia, están tocando una melodía propia de ellos, una composición de ellos, en una forma o un estilo que ellos le llaman San Marcos, ¿no? Es su propio estilo. Eso significa y nos da a entender, entre tantas cosas, que hay un gran desarrollo del siku altiplánico y del sikuri. Y además que es muy conocido ya. Estamos hablando entonces del siku, ¿no? Ya les comentaba este término que aún sigue en discusión y que muchos se inclinan a pensar que es Aymara. Y aquí hay un punto importante, ¿no? Tenemos que ver estos procesos sociales, culturales, musicales, con una mirada mucho más horizontal y histórica a profundidad. No muchas, hemos tenido un gran problema, eso ya lo señala Rodolfo Cerrón Palomino, de partir siempre desde los incas y desde el quechua, y todo querer interpretarlo a partir del quechua, olvidándonos que atrás y antes del quechua han habido no solamente sociedades, sino hablas mucho más importantes y mucho más grandes y mucho más históricas, más amplias que el quechua. El quechua y el imperio inca ha tenido, como sabemos, muy poco tiempo de duración y de expansión, mientras que hacia atrás hay sociedades que han tenido muchísimo más tiempo, 8 veces más, por ejemplo, los mochicas, ¿no? Igual que los nazcas. Entonces, que de seguro han asentado las raíces de lo que luego los cronistas españoles van a encontrar, y todo, va a haber toda una generación del siglo XX que van a creer que todo es de procedencia inca. Bueno, entonces aquí tenemos, el siku tiene una característica fundamental que es muy relevante y que ha sido lo que tal vez le ha dado mayor importancia y conocimiento y amplitud y desarrollo. Hoy día se ha desarrollado en todas las ciudades. Ha habido una explosión del siku en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, finales del siglo XIX. El siku está en todos los lugares, por ejemplo, en el caso del Perú, en todos los estratos sociales, en la capital, etcétera. Entonces ha tenido una explosión muy fuerte. El siku, una de sus características centrales es que se toca entre dos, que el instrumento está repartido, ¿no? La escala musical es incompleta, y está repartida entre dos instrumentistas, y entre dos se construye la melodía. Esto es básico y fundamental, y es uno de las características que ha hecho que Américo Valencia lo denomina que sea uno de los elementos centrales de la música andina, como una especie de aporte al mundo, ¿no? Eh, También ha querido encontrar entre los mochicas, esta es una iconografía mochica muy clásica, que esto ya existía en el tiempo de los mochicas, ¿no? Sin embargo, no ha podido, para mí, demostrar que el siku se haya tocado en la sociedad mochica por muchas razones, ¿no? Al parecer están tocando entre dos, como que estuvieran dialogando, como hoy en día se hace, pero eso no se ha demostrado, puesto que este diálogo o esta forma de tocar puede ser que sea al unísono, puede ser que estos dos sean instrumentos semejantes, y entonces no necesariamente un siku. ¿Ya? Pero eso es lo central del siku, y eso es lo que quería mencionar como un antecedente, porque ese no es mi tema de trabajo. Eso ya ha sido temas que he desarrollado, por ejemplo, en estos dos libros, una revista que editamos hace muchos años, el 2007, y un libro que publiqué en 2013, bastante amplio, ¿no? Es Donde se abierto. puede
Por favor, si pudieran apagar su micrófono, les agradecería porque me están interrumpiendo. Y encima que acá en la casa parece que han empezado a trabajar en el otro piso y están taladrando. Espero que no demore mucho. Bueno, entonces ese es el siku y el sikuri, que es muy conocido, inclusive en esferas internacionales, pero que no es mi tema y que quisiera que se Ya, diferencie. abuelita, un abrazo, cuídate mucho. ¿Qué pasa con Carolcita, mamá? Ya, mamita. Gracias. Bueno, si ya se despidieron de la abuelita, les pediría que por favor apaguen el micro. Gracias. El trabajo que voy a desarrollar es otro, y que es justamente un punto central de diferencia del sicuri altiplánico. Vamos a escuchar ahora el sonido de esta música de la que voy a trabajar y de estos grupos. Y aquellos que han podido escuchar y captar la sonoridad de los sicuris altiplánicos van a poder diferenciar con este tipo de sonoridad que vamos a escuchar ahora de los grupos que sí voy a trabajar en esta exposición. Bueno, ahí teníamos entonces a los chunchos de Huanta. Y antes de hablar, porque vamos a hablar un poco más de ellos, vamos a escuchar, vamos a... Muy bien, de esta Bueno, forma se han ahí, presentado los ahí, chunchos. ahí teníamos entonces a los chunchos. Esta es una grabación propia que hicimos hace algunos años atrás. Ellos utilizan un instrumento llamado antara o antec. Al parecer, antec es una de sus denominaciones más antiguas que tienen. Es probable que pertenezca al quechua. Estos son grupos que son quechuas hoy en día, pero tienen una cercanía con la selva. Luego hablaremos un poco más, pero este es el instrumento que, como vemos, es completamente diferente al siku, ¿no? Un ratito, por favor. Ya, gracias. Entonces, el instrumento que utilizan es completamente diferente al siku. Es un instrumento, para empezar, lleva otro nombre, que luego es tomado por el quechua. La palabra antara está dentro de la lengua quechua, lo que no quiere decir que sea y haya pertenecido toda la vida al quechua. Según Cerrón Palomino, es probable que pertenezca al proto aymara, que se inicia el aymara, el proto aymara en el sector andino, sur andino y costeño,
¿no? Entonces es probable que los nazcas hayan hablado una lengua de corte proto-aymara. Eh, pero vayamos a lo que nos interesa, estos conjuntos que existen en lo que hoy día es el departamento de Ayacucho. Utilizan este instrumento del antara. Luego seguiremos hablando sobre ellos. Eh, vamos a ver un poco más. Eh, Sin embargo, tienen una semejanza con los sicuris, ¿no? En la medida que utilizan diferentes tamaños de instrumentos. Como pueden ver ustedes, aquí sostengo en la mano un Ya. instrumento diminuto. Primero vamos a ver un poco, ¿no? Una Sí, breve David, historia de evaluación, ¿no? Para poder marcarnos más o menos cómo ha ido evolucionando, ¿no? yo pediría a los organizadores que ratifiquen, por favor, que apaguen sus micros, porque si no, no podemos avanzar, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un instrumento diminuto y aquí tenemos un instrumento gigantesco, por decirlo. Y bueno, por supuesto hay intermedios, ¿no? Entre los chunchos, estos grupos de chunchos hemos encontrado un promedio de 6 a 5 tamaños o tamaños de antaras, ¿no? Que utilizan. Algunos autores, como Américo Valencia, mencionan muchos más tamaños, pero en los 2 años que hemos hecho trabajos etnográficos en esta zona, y no solamente en Huanta, sino mucho más adentro, en otras zonas desconocidas que pertenecen a Luricocha, por ejemplo, no hemos encontrado tampoco tamaños más amplios, ¿no? Y aquí vemos una formación, no son numerosos a diferencia de los sicuris, no son y de acuerdo a la música que ustedes han captado, es una música no tan armoniosa, vamos a usar ese concepto. Tiene otros timbres, ¿no? Es probablemente mucho más desordenado, emite mucho más armónicos o por decir sonidos desafinados para que se entienda. No son, no tienen un orden, en el orden estricto en el desfile, no son numerosos, no tienen un grupo de danzas, es decir, las diferencias son abismales, ¿no? Con los grupos de los sicuris que por supuesto están muy atados a contextos de modernidad y de desarrollos artísticos actuales, ¿no? Ellos están muy relacionados con las urbes, entonces están captando bastante y son parte de estos cambios bastante modernos. Y lo han sido desde que han aparecido a finales del siglo XIX, o que han aparecido, no, que han tomado un desarrollo, ¿no? Esto es otro de los puntos centrales de mi tesis, es que los sicuris que hemos eh, resaltado mucho, como les decía, Américo Valencia inclusive busca como que se ha declarado el diálogo musical que hacen los sicuris como una expresión auténtica y ancestral y un aporte a la música del universal. Es muy tardío, ¿no? Estamos en la República cuando los sicuris explosionan, digamos así, y se desarrollan ampliamente. En realidad una música y una expresión muy actual y muy moderna en todos sus sentidos. Ya hay en la bibliografía que he presentado, podemos encontrar todo ello, todo ese sustento. En cambio, los chunchos, no, los chunchos van a tener, y es por eso que, un poco para que se entienda mi trabajo de hoy día, le he llamado continuidad de la música ancestral, porque con estos grupos encontramos un poco más el sentido de más tradicionalidad.
en muchos de sus rasgos, ¿no? Que estamos viendo. Por ejemplo, pero le decía, esta formación de tamaños está presente. Eso quiere decir que los tamaños que armonizan la música vienen de mucho más atrás. Entonces aquí tenemos desde los que tocan el pequeño instrumento hasta los que tocan los instrumentos mucho más grandes, ¿no? Ahora revisemos a los ayarachis. Esto está en Cusco, que es un departamento más al sur. Anteriormente, antes del Imperio de los Incas, me estoy refiriendo, pertenecía a la gran zona aymara, ¿no? Los aymaras se expandían hasta casi el centro de lo que es hoy día Cusco, es decir, muchas provincias de Cusco eran aymaras, incluyendo Espinar, Canchis, lo que hoy día es Sicuani, por eso que Sicuani tiene también conjuntos de sicuris, ¿no? Estos conjuntos, en cambio, están en Chumbivilcas, mucho más arriba. Algunas de estas zonas de Chumbivilcas han sido también aymaras, también aymaras. En cambio, el caso de Chumbivilcas es muy particular y ya lo explicaré, ¿no? Los chumbivilcanos, en cambio, no han pertenecido a la zona aymara, y ese es justamente el inicio de mi tesis, ¿no? Escuchemos ahora a los ayarachis. Bueno, ahí vamos a detenerlo para poder avanzar. Los Ayarach, esa también es una grabación nuestra digo porque es con un amigo con quien andamos en estas travesías, recorriendo, llegar a Chumbivilcas y encontrar estos grupos es muy difícil, puesto que a diferencia de los grupos de chunchos de Huantas sabemos que se reúnen en la fiesta de las fiestas de las cruces, que es en mayo, ¿no? Los 3 de mayo. Entonces uno viaja a ese lugar que además ya es céntrico. Huanta es ya una ciudad urbana, y los ubica, ¿no? Y bueno, hace un poco más esfuerzo de una travesía de unas 5 horas más, y puede ir un poco más hacia el fondo, hacia el Braem, y puede encontrar más grupos de estos en esta fecha. En cambio, los ayarachis han perdido una fecha central. Se dice que antes tocaban en la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es en diciembre, el 8 de diciembre. Y al parecer ha sido así. Hemos visto algunos videos antiguos que iban a esta fiesta. Sin embargo, han perdido esa costumbre, y la misma fiesta ha decaído. Es de seguro que en tiempos de la colonización y de la evangelización los han obligado a asistir a estas fiestas, eh, con el decaimiento de esta fiesta y de la fuerza evangelizadora que han tenido en estos sectores, como que han dejado de asistir a esta fiesta, han continuado sus actividades
en dos esferas un poco más tradicionales, en algunas rituales, por ejemplo, la tinca de animales, y en algunas fiestas patronales que también están en diferentes etapas, ¿no? Entre julio y noviembre. También señalan algunos testimonios que suelen participar en el Día de los Muertos, o también en entierros. Entonces es difícil ubicarlos, ¿no? El año que pensamos ir, inclusive el alcalde de Quiñota nos dijo que iba a realizar un concurso, un encuentro, entonces nos invitó para ir, por supuesto, fuimos, y no vino ningún grupo vino al encuentro, ¿no? Entonces tuvimos que ir a buscarlos en sus comunidades y grabarlos allá mismo. Registramos un promedio de 5 o 6 grupos o un poco más. Entonces, es un poco más complicado encontrarlos, y por otro lado, siempre hemos notado una característica eh, mm, este, mm, de sus edades, de los que integran, y no hay niños, no hay jóvenes, no todos son adultos, y tenemos inclusive experiencias de que habíamos pactado regresar a una de las comunidades a hacer unas grabaciones con uno de estos grupos, y cuando regresamos a los 2 años, ya el señor con quien habíamos pactado había fallecido, y el grupo ahí nunca más se articuló. Él lo iba a articular porque hacía años ya no tocaban, ¿no? Entonces, motivado por nosotros, deseó él volver a activar el grupo con sus amigos, con quienes tocaba, y bueno, falleció y no se pudo, y entonces ya ahí difícilmente va a haber un grupo de Ayarachis. Por lo tanto, estamos ante grupos que son una especie de Galápagos, ¿no? Que están extinguiéndose, salvo alguno de estos grupos que vamos a ver excepcionalmente. Un grupo que es completamente, que tiene sus particularidades. Aquí nuevamente observamos los tamaños de instrumentos, ¿no? En este caso, a diferencia de los chunchos, ellos utilizan exclusivamente 3 tamaños: el pequeño, el intermedio y el grande, ¿no? Y llevan también los nombres que llevan los sicuris. Entonces, esto también es cosa de reflexionar, ¿no? Chili o Zuli, Malta o Mala, y la grande Mama, ¿no? Que tienen que ver con las edades de la vida. Ese también es otro tema. Y también se repite en el caso de los chunchos, también suelen llamar al chiquito Chuli, Chili, luego la Malta, Ancuta, etcétera, y la grande también. Entonces hay una persistencia de estos nombres que viene desde mucho más atrás del tiempo de los incas. Con los ayarachis inclusive se ha tejido una leyenda de que inclusive en la declaratoria como patrimonio de la nación de estos grupos, se menciona que han aparecido con la muerte del Inca Atahualpa. Y bueno, equivocan aparición con, digamos, con tocar, ¿no? Es seguro que han tocado en la muerte del último Inca, pero que no hayan aparecido ahí, no. Su aparición responde a tiempos muchos más anteriores. Su relación con los aspectos fúnebres es seguro que sí, a pesar que hoy en día muchos de estos grupos no reconocen que su carácter sea fúnebre, como lo han llamado muchos. El mismo Américo Valencia lo ha catalogado como una agrupación de carácter fúnebre, estudiando a los ayarachis de Lampa de Paratía, quienes sí tocan el siku, pero que es un proceso también de asimilación posterior. Es decir, los ayarachis a nivel de toda la zona y toda la región no tocan sikus, ¿no? Los sikus ya les indiqué cómo eran y cómo son y cómo se caracterizan. Los ayarachis estamos viendo que son más bien idénticos a las antaras.
Los ayarachis no son ira y arca, no son dos polos que se construyen la música dialogándola, sino son instrumentos unitarios, instrumentos solistas, como como las antaras de los chunchos, es decir, cada uno toca un instrumento y construye toda la melodía en ella, ¿no? Entonces ahí tenemos eso y voy avanzando porque el tiempo es realmente ingrato. Bueno, acá tenemos uno de los grupos y podemos ver los tamaños que tienen y siempre van a ir en tres, ¿no? El grande, el mediano y el chiquito. Van a repetirse en dúos siempre, dos chiquitos, dos medianos y dos grandes. Esa va a ser la formación. No hemos encontrado ayarachis de más de 8 personas y nos señalan que nunca han sido más de 10. Los ayarachis, al parecer, siempre han tendido a ser pocos. Un grupo muy, muy selectivo, un grupo muy particular, como espero que haya tiempo para explicar. Pero ahora vamos a ver a los grupos de antaras del tiempo del intermedio temprano, que son los nazcas, ¿no? Ellos ya no existen, por supuesto, en Nazca ya no se encuentra esta tradición de antaras, pero es la cultura prehispánica que más evidencias de estos instrumentos nos ha dejado, aunque los mochicas nos han dejado mucho más evidencias iconográficas y no de instrumentos. En cambio, los nazcas nos han dejado más instrumentos y menos iconografías. Acá, por ejemplo, tenemos una tableta muy famosa, encontrada por César Julio Cetello, quien más ha estudiado esta cultura desde sus inicios, y vemos a un gran personaje que se resalta sobre las otras, tocando una antara, ¿no? Acompañado de animales, de personas que cargan inclusive animales de la selva como loros, y acá una mujer que le lleva otro instrumento, ¿no? Dos instrumentos más. Y él tiene inclusive adornos de antara. Es un antarista, es decir, no es una tropa, ¿no? No es un grupo de antaras, sino es un antarista. Entonces, en Nazca, bueno, ahí tengo una exposición colgada en YouTube sobre cómo se habrían interpretado las antaras, y tenemos la interpretación solista, que es muy característico hasta el día de hoy en muchos lugares de la zona. También sí han de seguro interpretado en grupos. Acá, por ejemplo, tenemos esta antara que está en el Museo a mano, que es exactamente a la mitad, ¿no? Hemos hecho todos los estudios de sonoridad y hemos encontrado que es exactamente la mitad, es decir, los nazcas ya conocían la octava, y al parecer conocían, de acuerdo a los vestigios, hasta 3 octavas. Acá también otra de las famosas antaras muy estudiadas por César Bolaños, Américo Valencia y demás, que es la única tropa hallada oficialmente. Las demás han sido huaqueadas, han sido halladas por estos negociantes, ¿no? Que desentierran estas tumbas de manera ilegal y bueno, luego los venden, lo que encuentran. Son ellos quienes han encontrado la mayor cantidad de antaras que conocemos, que tenemos en diferentes museos del mundo. Aquí, por ejemplo, en un museo de Suiza, tenemos esta pareja, ¿no? Que pareciera ser hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a nuestros estudios, no se trata de hombre y mujer, son simplemente taparrabos que llevan aquí y las dos son probablemente idénticas, ¿no? No se han hecho los trabajos todavía de medición sonora, sin embargo, son idénticas y de estos tipos de instrumentos de parejas al parecer han existido. No podemos
afirmar completamente porque todas vienen de extracciones ilegales. Sin embargo, son varias. Acá les estoy mostrando una, pero tengo en mi último libro evidencias de muchos instrumentos que van en parejas. Entonces, al parecer también han tocado en parejas, como los sicuris, pero no en escalas desglosadas, porque una de ellas, que sí tenemos las notaciones, dan idénticamente las mismas notas, es decir, son dos instrumentos mellizos, gemelos y idénticos, pero que se pueden tocar también entre dos, como suele suceder hoy en día, todavía en algunos lugares, en algunas zonas, tocando con bajo esta forma, esta técnica que le podemos llamar pareado, ¿no? Porque son pares iguales y se puede, sin embargo, a pesar de ser pares iguales, se puede hacer una especie de diálogos que hoy día en muchas zonas de Bolivia es muy conocido, sobre todo en el caso de los suri sicuris, que es también de este modelo. Bueno, vamos a ir avanzando. Acá tenemos otra pareja, vean, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco les puedo decir que esta pareja solamente son estas dos, ¿no? Y las dos son idénticas, tienen las mismas notas, porque son nuevamente extracciones ilegales. Quién sabe que las demás piezas, los demás tamaños se han perdido, ¿no? Y bueno, aquí en cambio sí estamos estudiando otras antaras que sí forman parte de tropas, porque en nuestro estudio ha resultado que estas son exactamente las octavas. Entonces, en el caso de tamaños, entre los nazcas tenemos que conocían las octavas, hasta 3 octavas, 3 octavas, igual que los ayarachis que acabamos de ver, no así los chunchos que tienen, como les dije, hasta 5 octavas, a veces 6 octavas. Entonces, el conocimiento de las octavas sí son muy idénticas y es probable que también hayan sido tocadas así, entre dos, como por ejemplo, tal vez podríamos pensar en esta iconografía nazca, donde vemos a un tocador al parecer una antara pequeña y la otra de una antara grande, es decir, una con una pequeña y una grande, ¿no? Aquí estamos tocando con nuestro amigo fallecido este año, René Urpe, en el trabajo que estábamos haciendo de medición, tocando justamente dos parejas idénticas entre los dos, ¿no? Haciendo pruebas, explorando cómo habrían sonado. Entonces, lo que sí estamos seguros es que entre los nazcas han habido tropas. También han tocado de manera solista, eso ya lo vimos en la tabla de terracota. Y también al parecer, como señala esta iconografía y como señala la anterior y otras antaras idénticas, también al parecer se tocaban entre dos. Y por supuesto, por la aparición de las tropas de antaras, tocaban en grupo. O sea, ya tocaban en grupo y conocían hasta 3 antaras. No conocemos más de 3 antaras, no, 3 octavas. No conocemos más de 3 octavas. Y hemos explorado unas 3 tropas, ya lo llamamos tropas para identificarlo con el término común, o 3 grupos de antaras, y hemos revisado otras que no las hemos estudiado, pero que también no pasan de de los 3 tamaños, ¿no? Entonces aquí tenemos una probable formación de los grupos de antaras nazca, ¿no? Eh, con todos tocando estos tamaños, aunque los bombos, la percusión no pertenece, ¿no? De este tipo de percusión no se ha encontrado entre los nazcas. Se han encontrado el tipo de percusión que hemos visto anteriormente, este tipo de percusiones, ¿no? Que le llaman de modelo timbal. Entonces, acá tenemos, este es un dibujo de Alice Darwin en los años
inicios del siglo XIX, ¿no? Cuando todavía no existían las cámaras fotográficas, él caminó por estas tierras y esto lo dibujó en Bolivia. Entonces, él vio estos grupos donde, ahora esta es una pincelada, tenemos estos dibujos mucho más precisos, donde vamos a observar que no son sikus, sino son instrumentos a los cuales se llaman ayarachis. Hemos dicho que los chunchos de Huanta llaman a su instrumento antaras, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, 4 tamaños, ¿no? Está en este pequeño grupo de antaristas. Vamos a hablar un poco más sobre ellos, en lo que me queda de tiempo. Yo creo que ya no mucho. Son grupos que no son de la selva, por eso se llaman chunchos, porque se visten como gente de la selva, los representan, ese es un tema muy importante, y es por eso que se llaman chunchos, porque chuncho es una palabra despectiva que utilizaban los quechuas o las otras etnias andinas para referirse a la gente de la selva, y es una especie de sinónimo de gente primitiva, ¿no? Entonces ellos, dado el momento, se visten como los chunchos y, aunque tienen relación con ellos, ¿ah? Traen de ahí sus ropas, ¿no? Se comunican con ellos y de ahí, e inclusive, saben que los verdaderos chunchos, vamos a decirlo así, también tocan sus instrumentos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes más. Estos están integrados a una fiesta religiosa importante, que es la fiesta de la Cruz de Mayo, el símbolo máximo de la cristiandad. Es muy importante el hecho de que las cruces son bajadas de cerros, de apus, cuyos antiguos lugares eran santuarios. Entonces, tenemos ahí que es probable que, lo que haya quedado es una representación de sus creencias, porque ustedes saben que la evangelización se trató de superponer las tradiciones y de eliminar santuarios sagrados, colocándolas el símbolo de la cruz, ¿no? Entonces, en cambio, los ayarachis de Chumbivilcas es un caso excepcional porque les dije que no había estos lugares, hasta las fronteras eran zonas aymaras. Entonces uno piensa rápidamente, por eso que tocan ahí sicuris o sicus. Maestro Inclusive, Carlos, sí, disculpe la interrupción, si podemos ir culminando por favor la presentación porque estamos con el tiempo un sí, poco sí, apretado. sí, Le agradeceríamos muchísimo. ya Gracias. me di cuenta. Entonces, estos no son lugares, sin embargo, aymaras. Estos han sido lugares puquinas. Su antiguo idioma de los chumbivilcanos era el puquina. Entonces, y estos no han aprendido a tocar este instrumento cuando eran quechos, sino cuando eran puquinas. Por lo tanto, estamos ante una evidencia muy clara de que el ayarachi viene de tiempos puquinas. Aquí tenemos algunos grupos de ayarachi. Este es el grupo de Guayaguaya, que es el único que ha salido de sus esferas tradicionales y incursionado en festividades como el Inti Raymi, viene a Lima, se va a Candelaria y se está tomando modelos del Sicuri, ¿no? Se hace grande, ha puesto un grupo de bailarinas, pero esto ya es otra cosa que no pertenece a la situación tradicional de los ayarachis. Bueno, pero este modelo de la Yarachi no es solo exclusivo de Chumbivilcas, sino transita muchos lugares del altiplano. Llega inclusive hasta Tarabuco, Sucre en Bolivia, aquí estamos en Chumbivilcas, aquí estamos en Potosí y también vamos a encontrar hacia arriba. Aquí tenemos varios modelos que no son sicus, ¿no? Sino son ayarachis, o son modelos ayarachis. Yo le llamo modelos ayarachi porque son unitarios y además que así son conocidos por los cronistas. Cuando ellos llegaron mencionaron a los ayarachis, no mencionaron a los sicuris. Eso se menciona luego con Bertonio en su diccionario,
pero es un diccionario. Siempre se va a mencionar a los ayarachis. Y aquí tenemos una tropa de ayarachis y una tropa de antaras, ¿no? Una gran semejanza. Entonces los nazcas tenían interrelación con los tiahuanacos. Los tiahuanacos eran puquinas. Los chumbivilcanos eran puquinas, hablaban antes de hablar el quechua, antes de la quechuización por los incas, hablaban puquina y son los únicos que tocan estos instrumentos. Entonces, ahí vamos armando toda una referencia de lo que es, ¿no? Aquí tenemos los lugares donde se están ubicados estos tipos de instrumentos y podemos hacer una relación del territorio, ¿no? Entonces, igual que las etnias que existían antes de los quechuas. Y vamos a encontrar que en estos tiempos están ya estos instrumentos. Y aún hoy en día se siguen presentando en todas estas zonas, inclusive en el norte de Chile, que antes fue Perú. También tenemos grupos que tocan el modelo Ayarachi. Se llaman sicuris, dicen, ¿no? Se llaman sicuras. Acá también dicen sicuri, sicuriada. Sí, pero la invasión aymara ha renombrado muchas de las tradiciones, por supuesto, como sucede en todos los tiempos y en todos los mundos, en todo el mundo. Siempre la invasión trae consigo nuevos usos lingüísticos que son impuestos. Entonces, si bien se llaman sicus, y no, y algunos dicen, pero si se llama sicus, bueno, se llama sicu, pero porque no tenemos una visión todavía del trasfondo. Estos eran espacios puquinas que llegaban hasta aquí, y sabemos muy bien que llegaban hasta Arequipa, Moquegua, todos estos eran espacios puquinas antes de la aymarización, y el modelo que están tocando de flauta de pan no es el sicu, sino es el ayarachi, que es el que les acabo de mostrar. Por lo tanto, es un modelo que viene de mucho más atrás de los incas, mucho más atrás de los aymaras, que viene del tiempo de los puquinas. Estos son los yaneshas, que sí son habitantes de la selva, que sí son etnias originarias, no como los chunchos que se visten para representarlos. Estos sí son originarios, y ellos también tocan, y tocan en tropas, ¿no? Ellos también los hemos registrado, y tocan también en tamaños, y también suelen dialogar, y también tocan solos. Entonces, estamos encontrando nosotros, esto ya es parte de un próximo capítulo, que todos estos conocimientos de tocar en dúos, de tamaños, de formas, etcétera, van a venir de la selva, porque no va a ser al revés. O sea, los Yanes ya no han viajado nunca a Puno como para copiarse el siku, ¿no? Y la forma del siku. No, no ha sido así. Según Julio Cetello, ha sido al revés. Los habitantes de la selva han salido a poblar a las zonas andinas. Entonces, por lo tanto, han salido a poblar también con sus conocimientos musicales, como hoy en día vienen los migrantes del altiplano a Lima con sus conocimientos musicales. Entonces, esta ya será otra teoría, ¿no? Que estamos desarrollando, que todos estos conocimientos vienen de la selva. Y con eso termino agradeciéndoles por la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Carlos Sánchez Guaringa, ¿no? Él nos ha presentado esta conferencia, la continuidad de la música ancestral andina en el sur del Perú, los chunchos de Huanta y los ayarachis de Chumbivilcas. Como hemos podido escuchar y observar, pues nos ha presentado justamente a estas dos características, estas dos expresiones artísticas, musicales, culturales de nuestro país, que aparentemente hay una relación directa con las tropas de sicures, que son muy conocidas, ¿verdad? Por el tema del escaso tiempo que tenemos, no podemos responder las preguntas. Maestro Carlos nos disculpará, pero estoy seguro que su exposición ha sido muy clara y las preguntas se han ido absolviendo durante su disertación. En ese caso le agradecemos a nombre de la Escuela Nacional Superior del Folclore José María Arguedas y también del primer Congreso de Investigación Arguedas en el Bicentenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. No se preocupen, muchísimas gracias. Asimismo, bueno, estamos a la espera ya de nuestro siguiente ponente mientras él se va alistando.
Ya los vemos Claro. ahí presente. Y quisiera darle el paso a mi compañero Darcy Saavedra, que se encargará justamente de presentar a nuestro siguiente ponente. Asimismo, quisiera recalcarles a ustedes, a nuestro público presente, que las preguntas se realizarán por medio del chat y de esa forma el moderador, en este caso encargado, se les hará llegar a los ponentes para que ellos puedan resolver las dudas. Otra indicación que queríamos hacerle también a los ponentes es tratar de ser escuetos, concisos y sintéticos en su exposición, justamente para propiciar este diálogo que se dan con las preguntas propuestas y de esa manera enriquecer mucho más su trabajo. Bueno, a continuación le doy el pase al compañero Darcy Saavedra. Muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días a todo el auditorio. Muy buenos días al maestro Gerson Linares, que ya está en la sala. Para poder compensar el tiempo, vamos a pasar rápidamente con la presentación. Recuerden muy bien lo que nos acaba de indicar Alex. Todas las preguntas, absolutamente todas, deben ser dirigidas a través de la caja del chat del Zoom. ¿De acuerdo? Va a ser importante que vayan planteando sus preguntas durante el desarrollo de la exposición de nuestro segundo ponente. Por favor, les pido, no esperemos a último momento. Si hay alguna duda que surja durante el desarrollo de la ponencia, plasmen las preguntas en la caja de comentarios. Seré yo y serán nuestros compañeros presentadores, moderadores, quienes van a hacer llegar estas preguntas directamente a los ponentes. Por otro lado, recuerden que dentro de un rato se estarán transmitiendo un bloque de ponencias a través del Facebook. Así es que estemos atentos a ello. Bien, sin más, me corresponde presentar, como les decía, a nuestro segundo ponente de esta primera jornada. Él es el magíster Gerson Eduardo Linares Peña. Maestro, muy buenos días, sea usted bienvenido a este congreso. El magíster Gerson Eduardo Linares Peña es antropólogo con especialización en estudios andinos. Él tiene experiencia en gestión, en investigación del patrimonio cultural inmaterial en áreas rurales. También tiene experiencia en la gestión de activos culturales para el desarrollo económico local, la economía campesina. Además, se ha dedicado a la investigación del PCI en sus distintos ámbitos como la tradición oral, fiestas y celebraciones rituales, música y danzas, normativas tradicionales, prácticas y tecnologías productivas y desarrollo de metodologías para la educación de adultos y jóvenes en poblaciones rurales. El tema que hoy nos compartirá se titula Los Chalay-Plaza, vigencia de los mercados de trueque en Cusco y Puno. A través de este trabajo, él nos presenta la caracterización de los mercados de trueque que actualmente se encuentran vigentes, identificados básicamente en los distritos de Lares en Cusco y Acora en Puno. Estos mercados se realizan un día a la semana y en ciertas comunidades campesinas y poblados, como les decíamos, del sur de nuestro país. Sin más, estimado magíster Gerson, le dejo la sala indicándole el tiempo. ¿Correcto? Tiene 30 minutos para su exposición. Son 10:35 y terminaríamos con su exposición a las 11:05. Sin más, el auditorio es todo suyo. Adelante. Muy amable. Muchas gracias. Primero, felicitar al profesor Carlos. Realmente sorprendido con toda la información. Voy a pasar a compartir entonces mi pantalla un segundo para ir de frente a la ponencia. Por favor, solamente si me indican si se está viendo mi presentación. Sí, se ve, ¿verdad, Darcy? Sí, maestro, se ve correcto. Gracias. Entonces, voy a exponer sobre los mercados de trueque que actualmente están vigentes, completamente vigentes, más de lo que quizá yo esperaba en dos distritos de la Sierra Sur, en Lares, Cusco y Acora, Puno. Digamos, hay una serie de aspectos muy interesantes y que incluso se han revitalizado. Yo tengo evidencia
no solamente en la Sierra Sur, también en Sierra Central, de una revitalización de estos mercados tradicionales de intercambio de cultivos cuando hubo la situación de emergencia en plena pandemia, lo que nos da alguna indicación de que nuestras formas tradicionales de intercambio nos están ayudando incluso a salvar estas situaciones de emergencia nacional. Vamos a verlo. He resumido el tema de la siguiente manera, ¿no? Vigencia de los mercados de trueque. Chala, tanto en Cusco como en Puno se utiliza este término, ¿no? Chalar o hacer chala, o ya estamos chalando, dicen los amigos, es que ya estamos intercambiando, ¿no? Entonces los mercados de trueque que los agricultores del Ares y Ácora visitan para intercambiar cultivos agrícolas de diversos pisos ecológicos. Vamos a ver algunos aspectos históricos de estos mercados de trueque, algunos aspectos geográficos que tienen que ver sobre todo con la verticalidad que tiene nuestro territorio en áreas de sierra, algunos aspectos sociales, porque estos intercambios implican también acuerdos, ¿no? Normas que se construyen sobre la base de costumbres, ¿verdad? Y aspectos productivos. Básicamente, estos intercambios permiten acceder a productos de diversos pisos ecológicos, es decir, a acceder de manera rápida a la agrobiodiversidad que está en el territorio, cosa que también es muy, muy importante. Algunos conceptos importantes. Queridos amigos, el tema de los intercambios, digamos, para fijar el tema de una vez, nos estamos refiriendo a los intercambios sin uso de moneda, ¿no? Es cuando los productores de comunidades de áreas rurales se encuentran en un mercado, intercambian los productos sin utilizar moneda, ¿no? Digamos, papas por naranjas, papas por hojas de coca, etc. Esos son los intercambios que estamos tratando. Entonces, lo primero que quería comentar es que el tema de intercambio es un concepto, es una categoría que está en una gran área del pensamiento de nuestra cultura. Obviamente los intercambios suceden también en culturas alrededor del mundo, ¿no? Los intercambios no son ajenos ni a tiempos históricos ni a espacios geográficos. Todas las culturas del mundo han hecho intercambios. Pero en el caso de nuestro territorio, hay aspectos que lo hacen particular. En primer lugar, los intercambios ocurren, en este caso del país, en espacios, en territorios verticales. En espacios entonces verticales que implican el encuentro de pobladores que están en zonas altas con respecto a pobladores que están en zonas bajas. Es decir, el encuentro entre yungas y punas, por ejemplo, ¿no? Las zonas altas, frías, como punas o jalcas, entonces van a encontrarse con zonas cálidas de valles tropicales que se llaman yungas, ¿verdad? En general. Esto nos hace recordar, pues, al famoso encuentro de los zorros, ¿no? Que está en la mitología, si recordamos un poquito, Dioses y Hombres de Huarochirí, por ejemplo, ahí están esos mitos en que existe entonces el recuerdo del tiempo primero en que los zorros de arriba se encuentran con los zorros de abajo para conversar. Y los zorros se encuentran justamente en un lugar intermedio, ¿no? Justamente se encuentran en un lugar intermedio para preguntarse qué está pasando. El zorro de abajo le pregunta al zorro de arriba qué está pasando arriba, ¿verdad? Y de manera inversa, el zorro de arriba le pregunta, ¿y cómo están abajo? ¿Qué están haciendo? Esa es una idea que está entonces muy fija en la tradición oral. También en el mito muy extendido en zonas andinas del Incarrí, también otra vez nos recuerda
estos intercambios entre collas y quechuas, por ejemplo, ¿no? Hace un momento el profesor Carlos nos hablaba de alguna manera también de esto. No solamente está entonces en la tradición oral, sino también los intercambios los encontramos en cuestiones más materiales, en las prácticas agrícolas. Hay intercambios de fuerza de trabajo en las familias, cuando se trabaja áreas para producción de papa, los famosos laimes, las familias van a ofrecer su mano de obra, su fuerza de trabajo, y en otro momento las familias que han recibido este apoyo vuelven a ir para hacer lo propio. Hay también intercambios de semillas, intercambios entonces en general en la cuestión agrícola. Entonces, esto es para fijar, como estoy comentando, que los intercambios es una categoría que está muy, muy, muy ampliamente fijada en el pensamiento andino. Finalmente, es posible, si seguimos profundizando y estudiando estas cosas, de que el intercambio sea también una especie de rito, perdón, para propiciar la fertilidad del campo, para propiciar la multiplicación del ganado. Es posible, esa es una idea todavía que estoy por ahí tratando de ampliar, de amplificar, pero también es posible que los intercambios sean entonces una especie de rito, de modo que si la familia intercambia semillas, si la familia intercambia cultivos, si la familia intercambia y cruza el ganado con otras comunidades, entonces es un rito propiciatorio de que vamos a tener abundancia, ¿no? Abundancia. Ese es el término en realidad que quería comentar. La vinculación, la posible vinculación entre la idea de intercambio y la idea de abundancia. Entonces, los intercambios tienen varias formas. Hay básicamente 3 formas de intercambiar. Una primera tiene que ver con espacios físicos, mercados, ¿no? Como los conocemos, que se realizan en plazas, en pequeñas pampas, ¿verdad? Los mercados como los que conocemos. Hay otra forma de hacer intercambio, de hacer trueque, que se trata más bien de visitas entre productores, ¿no? Los amigos campesinos van a veces y tocan la puerta de otro comunero, incluso de otras comunidades, para hacer los intercambios. Y hay una tercera forma que tiene que ver con las antiguas rutas tradicionales de trueque, ¿no? Estas rutas largas que implicaban viajes de a veces 20, 30 días en que una familia o unas 2 o 3 familias se organizaban para bajar de una zona muy alta y fría, por ejemplo, el caso de Cibayo en Arequipa. Cibayo está en la parte sierra de Arequipa, y estas familias bajaban hasta el mar, ¿verdad? Bajaban con tropas de camélidos que cargaban la producción que se hacía en la parte alta para intercambiar con las zonas que incluso estaban en el litoral. Y lo más interesante es que en este caso específico, en esta ruta antigua de trueque, por ejemplo, se intercambiaba la producción de papas de la zona alta por las algas marinas, ¿no? El yuyo o el cochayuyo, que se puede llamar de la zona marina, se intercambiaba, y era entonces una de las rutas de intercambio antiguas en el país. Pero como esa, tenemos muchas que sí están de alguna forma ya en desuso, pero tienen todavía hasta el día de hoy alguna vigencia que podríamos ver en otro momento. Este es el esquema básico que vamos a ver como modelo, ¿no? De cómo funcionan entonces los mercados de trueque. Esta es la imagen básica de lo que es una cuenca hidrográfica en el territorio andino, ¿no? Peruano, digamos. Hay una zona alta que estoy marcando aquí, es una zona fría sobre los 3.800 o 4.000 metros, digamos. Están las nacientes de agua, ¿sí? Generalmente hay producción aquí de papas, habas, ¿verdad? Esos cultivos de altura. Hay una zona baja que estoy marcando aquí, es una zona
tropical. Aquí se producen generalmente frutales, cafés, ¿verdad? Yucas, plátanos, ¿no? Ese tipo de cultivos, digamos, serían las yungas, que podríamos decir. Y hay una zona intermedia que es donde ocurre el intercambio, ¿no? Estoy marcando aquí como con una casita que sería la plaza, el mercado, ¿no? El pequeño local donde se producen los intercambios. Entonces, obviamente, esto requiere que los pobladores de esta zona alta bajen hasta aquí, hasta la zona media, y los pobladores de la zona baja suban hasta la zona media en un día específico en la semana, ¿no? Estos mercados se realizan, por ejemplo, los sábados. Entonces, cada sábado arranca a las 7 de la mañana. Entonces, estos amigos están saliendo de casa como a las 5, por ejemplo, de la mañana, 6 de la mañana para llegar a las 7 aquí. Y lo propio, los de la zona baja suben a veces el día anterior en la noche para quedarse en la zona media. Podemos decir, haciendo más o menos un paralelo, ¿no? Una idea paralela, es como que los zorros de arriba, ¿no? Están bajando aquí para encontrarse con los zorros de abajo, ¿sí? Es simplemente una idea, es un paralelo con la tradición oral, pero que cobra mucho sentido, por lo que vamos a ver en un momento. Esta lógica de nuestro territorio, ¿no? Es el modelo entonces ecológico que ha producido estas prácticas, estas costumbres, por la necesidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque al ser el territorio vertical, queridos amigos, al ser el territorio vertical, cada área tiene una especialización de cultivo, ¿no? Estas zonas de arriba producen, como decía, tubérculos y algunos cereales, pero es imposible que aquí puedan producir cítricos, por ejemplo, o café, ¿no? O plátano, ¿no? De la misma forma, esta zona baja produce café, produce frutales, pero no es imposible que produzca papas, ¿verdad? Entonces, imagínense, todo el año, los amigos de la zona baja, todo el año están produciendo solamente frutales. ¿Y cómo hacen para acceder a los cereales y a los tubérculos? Una es ir al mercado, obviamente, pero se está encontrando de que es mucho mejor para ellos, es mucho más eficiente subir a la zona media para intercambiar con lo que traen los amigos de arriba. Los de la zona media también aprovechan este espacio de intercambio y también llevan sus productos para intercambiar, ¿no? Generalmente en esta zona media son el piso que llamamos regularmente quechua, ¿no? Para hablar un poquito en términos de los pisos ecológicos, entonces tendríamos básicamente tres zonas. Zona juna, zona alta, zona media, o sea, zona quechua, y zona baja, zona yunga. Vamos a ver el primer caso entonces de trueque en Cusco. Como le decía, esto ha sido identificado en Lares, ¿sí? Lares es un distrito de la provincia de Calca, en la Sierra Sur del Perú. Ahí tenemos un poquito más cerca el mapa, ¿sí? De los tres distritos que vamos a explicar un poquito más con el mapa. El hecho es que aquí están marcados los mercados de trueque. Vamos a ver un pequeño video de justamente un intercambio en el mercado de Inopampa. Esto es en Lares. Estamos aquí en la zona media, es decir, en la zona donde ocurren los intercambios que les estaba contando. La señora de aquí, de la derecha, es una señora que está bajando de la parte alta, ¿sí? La señora de chompa rosada. Ella está trayendo entonces oyucos y papitas de la zona alta, y la señora de aquí es una señora que ha subido, ella es de la zona baja, y como ven, tiene productos tropicales, ¿no? Tiene paltas, mandarinas, acá tiene hojas de coca. Y justamente ellas van a intercambiar oyuquitos por hoja de coca. La hoja de coca, que la vemos aquí en la bolsa, es un producto tan importante
en general, ¿no? En general, para las poblaciones andinas en el país, prácticamente se convierte en una moneda de cambio, porque la hoja de coca se intercambia, es muy, muy, muy requerida para este tipo de intercambios. Vamos a ver entonces el pequeño video. Ahí está, la señora está entregando entonces los tubérculos. ¿Sí? La señora está entregando, están con las mascarillas. Esto fue filmado justamente en pleno estado de emergencia, pero ellas seguían ahí con sus quehaceres. Y la señora de la izquierda, como ven, está preparando allí su bolsita con las hojas de coca para hacer también la entrega, ¿no? Ahí está. Le pide como una yapa con un poquito más. Ahí está. Perfecto, hemos visto varios elementos que vamos a ir explicando. Aquí tenemos otro video, en este caso es una señora de una zona un poquito más alta, la señora de aquí, ¿sí? Ella está entregando exactamente papas, ha venido con un poco de papas, y este joven es de la zona baja, ¿sí? Que le va a entregar otra vez naranjas y también me parece hojitas de coca. Vamos a ver el video. Ahí están las naranjas, ¿verdad? Y ahí está recogiendo entonces las papas que la señora está trayendo para hacer el chalay, digamos, ¿no? Está poniendo un poquito más, ¿no? De papas. Y entonces el jovencito se anima a darle un poquito más, ¿no? Ahí está. Vamos a adelantar un poquito. También está poniendo hojas de coca. Como les decía, es prácticamente una moneda de cambio en este mercado. Es hojita fresca, ¿no? Para muchos, muchos usos. Y quiero por favor que se fijen cuando la señora de la izquierda abre su manta para acomodar sus cosas para ya retirarse, van a ver que después de varias sesiones de trueque, entonces ella ha logrado hacer una canasta diversa, ¿no? Ahí está. Miren lo que está sacando para acomodar de nuevo, ¿no? Va a acomodar la ya para acomodar bonito su mercado. Tiene allí entonces naranjas, tiene zanahorias, ¿no? Estos cítricos, tiene su hoja de coca, ya la guardó, ¿verdad? Plátanos, que todos esos productos son logrados con el trueque, ¿no? Esta bolsa blanca es la papa que ha traído la señora, ¿no? Y a cambio de esa papa está llevándose, como han visto en la yiglia, todo ese conjunto de productos para la casa, ¿no? Bueno,
Ahí se va nuestra querida amiga. Perfecto. Entonces, hay muchos aspectos por comentar. Vamos a tratar de resumir. Las áreas de trueque, queridos amigos, ocurren en zonas que están en el límite de sierra y selva, ¿no? El profesor Carlos nos comentaba justamente de este intercambio, ya diríamos, de música, ¿no? Pero en este caso estamos en una zona límite entre sierra y selva. Si ven los colores, ¿no? Los colores un poquito grises o pardos aquí nos indican las áreas de sierra, las áreas altas, y el color verde de esta herramienta del Google Earth que es tan útil, las zonas bajas. Justo entre ambas están estos distritos intermedios donde ocurren los intercambios. Es otra vista. Y este es un mapa un poquito para que puedan ver la caída de aguas de la cuenca, de esta cuenca en particular que estamos viendo. Los videos que hemos visto ocurren aquí, en Lares. Los videos que hemos visto se han filmado aquí en la zona media. Las señoras de la parte alta, la señora de Chompa Rosada, por ejemplo, o la señora que veían con la montera de flores colorida, era soltera seguramente, venían de estas comunidades, Pampa Corral, Quisguarani, Cuncani, y las señoras que tenían las hojitas de coca venían de las yungas, del distrito de Yanatile, en este caso en el Cusco. Entonces, los distritos de Lares aquí y Yanatile aquí, es decir, Punas, Quechuas y Yungas, conforman todo este sistema, ¿no?, ecológico que da vida a los mercados de trueque. Este es un gráfico de lo mismo, pero es un corte vertical para que vean un poquito los productos que se intercambian. Otra vez la zona alta, media y baja, con fotos de los cultivos. En la zona media, algo que no se vio en el video, las señoras de la zona media aprovechan los días de trueque para llevar maíz. Sí, en este caso en Lares, la zona intermedia es maicera por excelencia, por lo tanto allí están ellas llevando sus productos. Una vista más para comentar lo último en el caso de Puno. En este caso está entregando la señora ahí una variedad de papas. Es la misma señora, si se dan cuenta, de la Chompa Rosada del otro intercambio, ¿sí? Está entregando papas. En este caso, la señora de aquí es de la zona baja. Ella va a... Perdón, un segundito. Ella va a entregar café, ¿sí? En este caso, la señora de aquí, que es de la zona baja, está acomodando en su bolsita el café, pero el café es simplemente seco, ¿no? Sin ningún proceso, ¿no? Sin ningún proceso. El café es un producto, obviamente, de yungas, ¿no? De zonas bajas. Y claro, si se dan cuenta en este caso, esta señora de aquí, de la zona baja, está haciendo trueque hasta con dos señoras, ¿no? Ella también le está dejando papas ahí. Ahí está. Rica papa, así es, que es imposible que se produzca pues en su tierra, en su zona, porque es tropical, ¿verdad? Y a cambio de eso entonces, ella entrega sus naranjas. Así es. Entonces, hay varios aspectos para comentar. Básicamente, amigos, como son intercambios que se basan en la costumbre, no existen reglas o medidas de intercambio fijas, ¿sí? Se trata de cálculos espontáneos. En ese momento las señoras se ponen de acuerdo. Una le puede pedir un aumentito, una yapa, ¿verdad? Se fija cómo está el estado de la fruta para entregar un poquito o un poquito menos, etcétera. Sí, son intercambios entonces de esta naturaleza. Acá hay algunas fotos para que puedan ver una vista del mercado. Los videos que hemos estado viendo, es decir, la plaza es esta, ¿no? Esta de aquí, que está dispuesta a la orilla del río Lares. Este es el río Lares. Veíamos en el dibujo, recuerdan, de la cuenca, el río que bajaba
puede ser este. Entonces, en todo caso, la municipalidad ha hecho un pequeño puente para disponer entonces el mercado aquí. Aquí lo vemos un poquito mejor. El Estimado mercado de... maestro, disculpe 5 minutos para terminar la exposición y pasar a la ronda de preguntas. Muchas Gracias. gracias, gracias. El mercado de trueque es esta área de aquí, ¿verdad? Esta área de aquí. Y el resto sí es economía monetaria. Algunas fotos de todos los cultivos y productos que se intercambian. Penca sábila, hojas de mazazamba, maíces de diversa variedad, ¿sí? Paltas, cafés, nonis, flores, hasta las flores se intercambian por cultivos para las demandas de los santos patrones, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Ahí tienen ustedes una imagen de la gran variedad de productos que se intercambian. Hay también mucha medicina tradicional que se intercambia en estos mercados. El caso de Puno, lo voy a resumir rápidamente, es mucho más complejo. Nos recuerda un poquito a el antiguo territorio Lupaca. Vamos a ver rápidamente qué ocurre en Puno. En Puno vamos a tener otra matriz de productos. En este caso, así como en el caso de Cusco, el maíz o la hoja de coca son los productos estrella, digamos, para los intercambios, en este caso es la quinoa la que se utiliza para la mayor proporción de trueques. Entonces estamos viendo aquí la señora, es de la parte de la zona lago, toda esta es quinoa. Ellas son, ¿no? Ellas son las que entregan quinoa. Son 1, 2, 3, 4 señoras que a la vez están haciendo intercambio con ella. Ella trae la producción de los valles, de Tacna y Arequipa. Ahí ha entregado, como han visto ahorita, un poco de fruta y ella está entregando en puñados la quinoa. En este caso, en Puno se utiliza mucho el puñado, más o menos como para calcular cuánto de quinoa van a dejar. Ahí están los puñados, ¿ven? Y la señora ahí está tirando, digamos, los cítricos. En este caso, otra vez, hay un intercambio entre sierras y selvas, ¿ya? Pero es mucho más complejo el caso de Puno, porque implica, en este caso, la zona intermedia sería el propio lago Titicaca, las zonas bajas serían las yungas hasta de Bolivia, saliendo por Ilave, pero también los valles costeños de Tacna, así hacia el mar Pacífico. Es un mercado realmente increíble en diversidad. Justamente el profesor Carlos nos mostraba este mapa. Estos son los señoríos, ¿no? Que se fortalecieron después de el desvanecimiento de Huari y los grandes centros. En este caso, los señoríos produjeron una serie de localidades muy importantes, entre las que destacan los Lupacas. Los Lupacas son los antiguos pobladores de lo que hoy es el distrito de Ácora y donde actualmente ocurre el mercado de trueque que estamos revisando. Aquí tenemos, imagínense, toda la diversidad de territorios que intervienen en el mercado de Ácora. Ácora se encuentra aquí a la orilla del lago Titicaca. Vienen productores entonces de las selvas de Bolivia. Aquí está, ¿verdad? En la parte verde. Cruzan por La Paz, cruzan por Desaguadero, pasan por Ilave y llegan a ir a Ácora. Pero también las zonas tropicales de Quillabamba en Cusco, Madre de Dios, bajan por todas estas carreteras de ahora hacia Ácora. Y además, para complicar más esto, los productores de los valles de Moquegua, Arequipa, Tacna, suben también por estas zonas, por Juliaca, para llegar a Ácora. Entonces ya se imaginarán la cantidad de intercambios y de complejidad que tenemos en este caso. Esto es un mapa parecido al anterior que muestra las 3 cuencas hidrográficas entonces que intervienen en este complejísimo mercado de trueque en Ácora. La cuenca del Pacífico, ¿no? La cuenca propia del lago Titicaca. En el propio lago los pobladores de la isla de Uros llevan pescados, ¿no? Carachi, por ejemplo, para hacer intercambios por papas o chuños, y las yungas bolivianas que también llegan hasta Ácora para hacer entonces los intercambios. Aquí hay una imagen de la diversidad de cosas que se intercambian en Puno, en Ácora. Tenemos marraquetas, son una especie de pan muy popular, esta especie de buñuelos, hay habas,
uvas, toda esta producción seguramente es de Tacna, Arequipa, ¿verdad? Las quinoas y las cebadas ya son del propio Ácora. También se intercambian incluso golosinas, ¿sí? Aquí estoy marcando estos caramelos que son muy demandados por los comuneros. Me decían ahí mismo de que los utilizan para las faenas. Les gusta un poquito cuando hay un poco de cansancio, tomarse estos caramelos al costado también de su hojita de coca para continuar con la labor agrícola. Incluso chancaca, ¿no? Aquí estoy marcando dos variedades de chancaca, chancaca negra y blanca, que también es intercambiada con trueque. Todas las imágenes que tengo aquí son de las visitas que he logrado hacer y son resultados también de trueque. Para terminar, amigos, aquí hay una imagen de aproximadamente los puñados y sus equivalencias, ¿no? Este puñado de quinoa se puede intercambiar por una naranja o por un pan, ¿verdad? O estos 3 puñados se pueden cambiar por cada uno por una naranja o por estos 3 plátanos. Es aproximado, porque como les decía, a veces las comuneras deciden aumentar o bajar, depende si son caseras ya conocidas, son amigas, es muy, muy arbitrario. Esta es una foto de la zona de intercambio de pescado, ¿sí? Estas señoras vienen del lago de Uros, donde tienen pesca. Si ven aquí están los pequeños Maestro, caracteres. disculpe, un minuto para pasar a las preguntas. Perfecto. Esta es la zona entonces de pescado y generalmente esta producción de pesca se intercambia por papa o chuño. Es lo que más demandan las señoras de Uros. Vamos a ver entonces algunas conclusiones. Los mercados de trueque entonces obviamente permiten que se acceda, las familias puedan acceder a cultivos de diversos pisos ecológicos. Un principio que estamos viendo fundamental del trueque es que lo que es escaso en una zona de intercambio se intercambia por lo que abunda en otra, ¿sí? Eso es más o menos el principio general. Hay un rol preponderante de la mujer en estos mercados. He visto muchísima afluencia de mujeres, pero también he visto presencia de jóvenes y en mucha menor cantidad de varones. Es que las mujeres organizan mejor las cosechas. Las cosechas, por ejemplo, la cosecha grande tiene algunos usos, entre los cuales destaca justamente lo que se va a guardar para el trueque, y es la mujer la que hace los mejores cálculos para lo que tiene que tener durante el año para hacer estos intercambios. ¿Es una estrategia de lucha contra la inseguridad alimentaria? Claro que sí. Imagínense una canasta tan diversa, ayuda a que la familia acceda a un menú un poquito más diverso. Otra vez, la cultura nos está ayudando a luchar de manera mejor contra los males que tenemos en el Ande, como la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Hay mucho intercambio de medicina tradicional que, como no es tan común, se realiza mediante pedidos. Por ejemplo, si el mercado es el sábado, una señora cuando tiene un familiar enfermo le pide entonces hoja de mazazamba para el siguiente sábado, para el siguiente mercado. Es una forma como también de botiquín o de farmacia, podemos decir, de medicina tradicional. Para terminar, amigos, es posible considerar de que el trueque, los mercados de trueque, los que los vemos tan revitalizados y tan vigentes hoy, puedan ser considerados como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Por supuesto que sí, por los antecedentes históricos que tiene, por la vigencia, en el tipo de prácticas y tecnologías productivas, ¿no? Es posible que se pueda trabajar en eso. Hay evidencias de mercados de trueque también en Sierra Central, en Cotabambas, en Huancavelica, y es entonces un uso y costumbre de nuestra cultura que ha sido revitalizado y es importante continuar entonces ahondando en estos estudios. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, estimado maestro. Entonces, inmediatamente pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 5 minutos en los cuales trataremos de resolver algunas de las preguntas que nos han dejado los asistentes en la caja de comentarios. Bien, quisiera comenzar con la última de estas preguntas. El magíster Jesús Hurtado, que está presente en la sala, nos comenta lo siguiente y nos pregunta. Él dice, en Lares también observé que los comerciantes en camiones hacen la chalay, para luego, llegando a sus comunidades, revenderlos. La pregunta es, ¿el chalay se entiende como que ambos producen e intercambian productos para satisfacer sus necesidades de alimentación? Pero en este caso, él nos comenta hay un objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende este proceso? ¿Cómo ellos miden la proporción
entendiendo que hay concepciones diferentes en estos sistemas de intercambio, el monetariado, el que se da a través del dinero y el otro que es básicamente intercambios. Y una pregunta adicional de la misma persona, ¿cuál es el objetivo de la investigación al presentar esta actividad? Sí, a ver, lo primero que debo comentar es que en general, el día de hoy podemos hablar de una economía mixta en toda el área andina. El trueque es un instrumento que puede verse como una especie de ahorro familiar para dejar el poco efectivo que tiene la familia para hacer algunas compras de abarrotes, etc. Entonces los intermediarios, que muy bien está resaltando el colega, los intermediarios son los que de alguna manera, por ejemplo, logran operativizar los mercados. Cuando es muy lejano, por ejemplo, en Puno, la gente que llega desde Tacna, los cítricos que llegan desde Tacna hasta Ácora, dando la vuelta por toda la carretera interoceánica, imagínate yendo por Juliaca, ese transporte lo hace un intermediario. ¿Sí? El intermediario compra la producción, por ejemplo, en Juliaca, que viene desde Tacna, y él lleva en un pequeño camión, en un carro, hasta el mercado de Ácora. Pero en Ácora, él habiendo pagado con dinero, ocurre ya el intercambio tradicional, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una forma. Otra forma es cuando es de productor a productor, como en el caso de Lares. En este caso, ya no son intermediarios, sino las propias familias madrugan, caminan ellas mismas con su producción de chacra y hacen el intercambio. Entonces, es un sistema mixto que combina en algunos casos la figura del pequeño comerciante intermediario para darle operatividad a esto y el intercambio tradicional. El objetivo de la investigación es justamente de que las municipalidades, en este caso de Ácora y de Lares, se ha trabajado para que se emitan ordenanzas municipales reconociendo la importancia de la vigencia de estos mercados. Porque, queridos amigos, es evidente que el trueque, el intercambio, es posible que sea una mejor alternativa, una mejor opción para combatir con problemas de seguridad alimentaria. Imagínense los esfuerzos que hace el Estado para llevar a través de los programas como Caliwarma, por ejemplo, productos diversos. Estamos viendo que las señoras tienen una estrategia sobre la base de costumbres y prácticas ancestrales para suplir, ¿no? Suplir y lograr diversificar. Yendo una vez al mercado, por ejemplo, los sábados, ellas lo que hacen es llevar maíz, por ejemplo, papas, y llevan naranjas para la semana, ¿no? Más o menos ese es el cálculo que he hecho conversando con los amigos, es que ellas cada semana van llevando, es como cuando nosotros hacemos un mercado semanal, solo que la moneda es cambiada por lo que más abunda en el distrito, sea maíz, sea hoja de coca, sea papa. Y maestro, entonces le planteo dos últimas preguntas. Lamentablemente no voy a poder plantear todas, ya estamos dentro del límite de los tiempos, pero vamos. Juan Auquimaita pregunta algo muy interesante y bueno, tiene que ver básicamente con el trueque y el cambio climático. ¿Cómo el cambio climático está afectando el desarrollo de los trueques a nivel local? Mira, el cambio climático y los problemas actuales, no solamente medioambientales, sino los problemas, por ejemplo, de esta emergencia sanitaria que hemos tenido, aparentemente lo que están haciendo es revitalizar estas prácticas antiguas. ¿Sí? Una familia que tiene, por ejemplo, un problema de sequías por faltas de lluvias, ¿sí? Tiene poca disponibilidad de semillas en la cosecha grande, y lo que hace es, sobre la base de estos acuerdos, intercambiar para que su semilla vaya a otro distrito donde probablemente no sea afectado por la helada y salva de esa manera su semilla. Entonces, llega junio, llega la helada fuerte y de repente yo que intercambié, yo sabía que venía la helada y yo que intercambié pierdo mi semilla, se quema la producción, pero al frente
donde yo dejé mi semilla en el intercambio, de repente tenía una ladera, ¿no?, que defendía contra este fenómeno, hace que en ese año la semilla se salve allá. Entonces, a la próxima campaña, al otro año, ese productor que perdió su semilla tranquilamente va a poder ir a tocar la puerta y decirle, compañero, ¿te acuerdas que te cambiamos la semilla? ¿Te acuerdas que yo te di mi semilla? ¿Sí? ¿Te acuerdas que se quemó allá? Ahora me la devuelves y acá te traigo otra. Entonces, digamos, el Estado puede invertir en cuántas cosas para evitar estas catástrofes, pero al final, estas prácticas tradicionales, y tengo evidencia, testimonios de esto, por ejemplo, en Apurímac, en Andahuaylas, de que esa es una forma, es un razonamiento que tienen los productores de intercambiar las semillas para sacarlas y para salvarlas, con el aval de que la próxima temporada yo voy a poder ir y otra vez rescatarla para mi casa porque el amigo tiene un compromiso conmigo, ¿no? Y maestro, las próximas dos preguntas le pediría ya para culminar que las pueda resolver quizá en el lapso de 1 minuto, siendo estrictos para no ser mezquinos también con las preguntas que están planteando. La señorita Noelia Rivera plantea lo siguiente. La premisa de que la mujer hace mejores cálculos en estos sistemas responderá a una cualidad real o más bien a una distribución de roles, pregunta ella. Y la otra pregunta que nos plantea Augusto Lee es, ¿en Lima existen lugares donde se aplique el trueque? Con esto cerramos, maestro. Rápidamente, lo de la mujer, yo lo veo por las dos cosas. Es una capacidad natural de las señoras y también es un rol. Por ejemplo, cuando llega mayo, que es la cosecha grande, y aparece la producción de maíz o de papa en abundancia, la señora tiene que calcular, este año tenemos un cargo, tenemos que invitar al almuerzo, en noviembre tenemos el bautizo, vamos a tener en agosto el matrimonio, y tengo que tener también papa para mi casa, y tengo que tener papa para los intercambios. Como la mujer es la que cocina, digamos, por una cuestión de costumbre, ella sabe más o menos calcular cuánto va a necesitar para todas esas cocinas y todas esas viandas. Entonces, ella es la que realmente lidera el manejo del almacén de las grandes cosechas, que se llaman los trojes, ¿no? Ellas son las que calculan. Y el varón un poquito ahí está en la parte más un poco productiva, pero es eso. Y respecto a los mercados en Lima, por supuesto que los hay, ya hay incluso en otras ciudades, pero no son directamente de productor a productor, ¿no? Incluso se intercambian por otro tipo de cosas, por abarrotes y por otro tipo de cosas. Tengo también referencias de que en otros países, en Europa, en Francia, se hacen estos mercados, pero ya, como les digo, por una cuestión más de extasío del comercio, de la moneda. Es otra cosa, ¿no? En este caso de la pequeña agricultura familiar, estamos hablando de prácticas muy antiguas que se basan en que tu territorio produce solamente una cosa particular y lo otro es escaso. Y en el otro lado, el inverso, intercambiamos lo que es escaso por lo que es abundante. Y maestro, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta interesante ponencia. Estoy seguro que los asistentes de la sala van a poder contactarlo para poder profundizar más. Entonces, cerramos de este modo la conferencia Los Chalay Plaza, vigencia del mercado de trueque en Cusco y Puno, a cargo del magíster Gerson Eduardo Linares Peña.